Muy buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras vidas. Dios quiere hablarte a tu vida, quiere darte soluciones a todos tus problemas, y uno tiene que estar atento a lo que Dios nos quiere hablar, porque siempre Dios viene para hacernos vivir mejor. Siempre ese es el deseo de todo padre, ¿no? Porque un padre de carne y hueso quiere que sus hijos no sufran lo que sufrieron ellos, quieren darle, si es posible, regalarle la mejor casa, si es posible dejarle la mejor empresa o dejarles estudio para que no tengan que pasar tanto obstáculo como uno pasó. Y así es Dios. Y más todavía, porque Dios se interesa lo que nos pasa en nuestro interior, porque Dios a veces nos quiere hablar cosas celestiales, cosas grandes, y un problema que nosotros tenemos nos desvía de eso, no podemos escuchar bien la voz de Dios. Por eso a Dios no le gusta vernos preocupados. Dios quiere que nosotros solucionemos todos los problemas. A Dios le interesa vernos sanos en nuestro interior, porque si no, no podemos encarar cosas para poder crecer, para poder pelear para las cosas de Dios, porque hay algo que nos va desviando. Dios siempre nos va a hablar de hacer cosas grandes, siempre nos va a hablar de una familia bendecida, de ir a naciones, y a veces uno no lo puede adquirir porque está preocupado por un montón de cosas que le pasan en el ámbito familiar, en el ámbito de lo personal, en el ámbito de la economía. Entonces Dios nos manda palabra, nos manda sus consejos, su guía, para que nosotros la apliquemos y podamos ser sanos de ese problema familiar que tengamos, que podamos ser sanos de esa incomodidad en la economía que tenemos. Y Dios nos va hablando, nos va diciendo, mira, estos son los pasos que hay que seguir. Porque cada prédica que escuchamos no es para dejarla pasar de largo. Siempre Dios nos va a hablar a nuestra vida para que nuestro carácter vaya cambiando, para nuestras actitudes vaya cambiando. Porque si algo va mal en mi matrimonio, si vino alguna enfermedad, si tengo problemas económicos, es porque alguna actitud mal hice, algunos pasos mal hice, y lo hicimos sin querer, sin darnos cuenta, pero eso hoy nos incomoda, y Dios no nos quiere ver que estemos incómodos, no quiere vernos preocupados por eso. Dios quiere que nos vaya bien, porque es Padre. Entonces la palabra que Dios nos va enviando a nosotros siempre es para restaurar lo que nos está pasando alrededor. Dios desea vernos sanos en todo nuestro entorno y todo nuestro interior. Un día el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba encerrado en una cueva y pasó la noche ahí, y vino a palabra del Señor, le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Después Dios le da algo que tenía que hacer, y Elías sigue su camino, porque el Señor le dijo, sal fuera, ponte delante del Señor. Y Elías tiene que pasar por momentos de vientos, por momentos de terremoto, por momentos de fuego, y Dios le dice que Jehová no estaba con eso. Y Dios le vuelve a repetir, ¿qué haces aquí? Porque a veces nos pasa como Elías, algo nos asustó, algo nos dañó, y es como que nos apartamos y creemos que Dios se olvidó de nosotros, o creemos que lo que hacemos no sirvió, o que hicimos todo mal. Entonces nos aislamos, nos ponemos mal, dejamos de congregarnos, dejamos de ir de escuchar la palabra de Dios, y vienen los problemas. Porque cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, vienen los problemas, vienen los vientos, vienen los terremotos. Y Dios dice, yo no estoy en eso. Porque a veces uno cree que en el medio de una enfermedad Dios está, o en el medio de un problema matrimonial, o en el medio de una escasez
económica, Dios está ahí, dice, y Dios dice, no, yo no estoy en eso. A veces tenemos el pensamiento de que Dios lo permite, de que Dios lo envió, de que Dios me quiere pulir o me quiere fortalecer. Y Dios dice, yo no estoy en eso. Yo Elías estoy para que vos vayas y unjas a tal rey, al rey de Siria, que unjas al próximo profeta. No estoy para esas cosas. Yo no estoy a donde hay esas tormentas, esos vientos. No es bueno pasar en un terremoto. Yo nunca estuve en un terremoto, pero no me gustaría estarlo. Pero muchas veces hay un terremoto en tu matrimonio. Muchas veces hay un terremoto en tu economía. O tenés un terremoto o vientos fuertes que rompen los montes con tus hijos. Y no es que Dios envió esos vientos para probarte, a ver si vos seguís a Dios igual con esa enfermedad, igual con ese problema económico. No, Dios no se maneja de ese estilo. Por eso el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy Dios mismo nos dice a nosotros, o te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ¿por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de congregarte? ¿Por qué te dejaste asustar por ese problema? ¿No viste milagro mío? ¿No estuve contigo cuando me necesitabas? Cuando me pediste algo, yo no te lo di. Cuando oraste en aquel momento, yo no te respondí. Cuando me clamaste y alababas mi nombre, yo no estuve a tu lado y todo lo que me pediste, yo te lo he dado. No eras feliz, no estabas contento, no tenías mi poder en tus manos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te dejaste asustar? ¿Por qué dejaste de orar? El Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo me podés creer que yo voy a estar en el medio de un terremoto, de un fuego? Jehová no estaba en el fuego, dice la palabra de Dios. Solamente el Señor viene con un silbo apacible y delicado. Nunca Dios te va a llamar con violencia. Nunca Dios te va a llamar o te va a enviar un problema para que reacciones. Siempre Dios te va a llamar con amor. Siempre, siempre. A veces el diablo nos quiere hacer creer de que Dios nos envió ese cáncer, que Dios nos envió esa enfermedad, que Dios nos envió ese dolor de huesos o ese problema matrimonial que parece una guerra o lo que se vive, pero Dios no está ahí. A donde hay terremotos en el hogar, está el enemigo, no Dios. Alguien sin querer le abrió la puerta a Satanás y Satanás hace desastre cuando uno le abre la puerta, pero no es Dios. No es Dios. Por eso Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te levanté para esto. Yo te levanté para otra cosa. Si yo te manifesté que yo estaba contigo. Cuando dijiste, desciende el fuego, ¿no descendió fuego? Cuando dijiste que la lluvia tenía que parar, ¿no se paró? No te confundas, Elías. No estoy en el medio de todos esos problemas que te metiste solo. Te metiste solo porque te dejaste asustar por una carta que te envió Satanás. Por un problema que es enviado por Satanás. Por un diagnóstico que Satanás lo está manejando. No te asustes, yo tengo todo el poder, yo soy tu Dios. Yo soy el que hace descender fuego del cielo. No tengas miedo. Pero sal de ahí porque yo no me manejo de esa manera. ¿Cuántas veces Dios nos dice lo que le dice a Elías? ¿Qué haces aquí? Elías pasó por momentos de viento fuerte, terremoto y Dios no estaba ahí. Muchas veces pasamos por esas cosas y tenemos que entender una cosa, que Dios no está ahí. Que Dios no es. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, que Dios nos dice, levántate, vamos, empezá de nuevo. No importa si fallaste, no importa si erraste, no importa si le abriste la puerta al enemigo, pero hoy hay que levantarse. Yo tengo propósitos con tu vida. Eres un pueblo especial. Si algo hicimos, abogado tenemos. Dios te abre todas las puertas para que empieces de nuevo. Pero no creas que lo malo lo manejo yo. O estoy yo en el medio, lo envié yo. No, nada, levántate. No tenés por qué estar acá.
tenés que estar alabando a Dios, te tenés que levantar, te tenés que orar, porque todo lo que pedís en mi nombre yo te lo daré, porque yo soy el Dios de lo imposible. Así que no creas eso que te metió el diablo en la cabeza. Te tenés que levantar y Dios te va a sanar el problema matrimonial, el problema económico, el problema con tus hijos, el problema de la enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Por eso Dios dice, levántate que tengo grandes cosas para tu vida. No te quedes ahí a mitad de camino. Renuncia a lo que te hizo asustar. Palabras que te dijeron, cosas que te pasaron, ya está, las cosas viejas pasaron. Desde ahora en adelante enfocad y pon tu mirada en las cosas de arriba. No la pongas más en las cosas de abajo o en las cosas de atrás. Solamente mírame a mí, a mis ojos. No te desenfoque tu mirada de mí. Mira las cosas de arriba. Desenfocate de todo lo malo, porque yo tengo cosas muy lindas para ti. No te la pierdas. Elías, no te la pierdas. Tenés que ungir al nuevo rey, tenés que levantar al nuevo profeta. Hay cosas celestiales para tu vida. No te la pierdas. Hay que levantarse y hay que saber de que Dios tiene cosas muy preciosas para nosotros. Y en este día Dios te da nuevas fuerzas y que te levantes. Y que no mires más para atrás, sino para adelante. Señor, que tú bendigas a cada persona que está escuchando, para que un toque de tu Espíritu Santo entre en su corazón y rompa todo yugo de opresión, todo yugo de culpa, todo yugo de decepción, todo yugo de tristeza, de angustia. Y te bendigo en el nombre del Señor, y que te levantes hoy a ser una nueva persona y estar tan fuerte como estabas antes con el Señor. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Sabe que todos necesitamos de Dios, todo el mundo necesita de Dios, de su ayuda, de su guía, que intervenga en situaciones que nos está pasando y que decimos no damos más, y le pedimos y oramos a Dios y queremos ver los resultados, porque a veces uno no ve resultados, y el deseo de nosotros es ver los resultados de Dios. Es que todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo conteste, y que Dios me conteste esa oración, esas plegarias. Y ese es el deseo de todo. Pero para lograr esto, no solo hay que pedir y orar, sino que también se agrega un factor muy fundamental en la petición y en la oración, de que cada día tenemos que buscar agradar a Dios. Y cuando nosotros le empezamos a agradar a Dios, es como que le vamos abriendo un camino a las oraciones que hago, a las peticiones que hago. Es una combinación. Es una combinación. Mientras que Dios escuchó mi oración, Dios atendió mi pedido y está preparando esa bendición para que venga en mi vida. Estás pidiendo por tu hijo, Dios está preparando algo. Estás pidiendo por tu enfermedad y Dios está preparando algo. Bueno, en la misma combinación, el diablo lo va a querer impedir eso. Pero en el mismo momento yo tengo que empezar a agradarle a Dios. En el Salmo 18, para que entendamos un poco mejor lo que Dios quiere hablar en este día, en el capítulo 18, versículo 16, dice la palabra de Dios. Decía David: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó del lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Acuérdese de esta palabra, se agradó de mí. Y en el 20 dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos los juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Hay muchas cosas que hay que sacarle de acá. Dice: se agradó de mí, porque se agradó de mí. Fui conforme a mi justicia. Empecé a limpiarme, dice David, y me guardé de la maldad.
Y todas esas cosas, todo ese esfuerzo que hizo David, hacía que Dios le conteste todas las oraciones. Y aunque estaba perseguido por los enemigos, cuando estaba lleno de problemas, el Señor veía el esfuerzo de David, que se esforzaba en no hacer maldad, que se esforzaba a limpiarse cada día más, que se esforzaba a ser más recto cada día. Entonces, las oraciones eran contestadas rápidamente. Y ese es el plan de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer para que Dios nos vaya contestando nuestras oraciones. Porque a veces uno puede pasar años en la iglesia, puede pasar años pidiéndole a Dios y nunca vimos nada. Pero ¿buscamos agradarle a Dios? ¿O seguimos teniendo la misma maldad? ¿O seguimos haciendo... tenemos siempre la misma debilidad y queremos siempre lo mismo? Entonces, cuando Dios quiere enviar algo, no lo puede hacer. Porque no hay un cambio en mi vida. Porque la petición, el pedido y la oración viene con una combinación de cuando la persona empieza a agradar a Dios. Porque yo no le puedo pedir a Dios, Señor, bendíceme económicamente, estoy cansado de estar mal y por otro lado estoy robando. Señor, bendice, Señor, mi matrimonio, bendice mis hijos, mi matrimonio, quiero paz y estoy saliendo con otra que no es mi mujer. No va una combinación, no puede Dios contestar algo así. O estoy haciendo de las mías por ahí, no puede Dios. Entonces tiene que ser, tenemos que empezar a agradar a Dios. A ver, ¿y cómo una persona puede hacerlo? Agradarle a Dios, como lo dice David. ¿Qué decía David? Que cada día se iba limpiando cada día más. Y eso va sacando toda clase de escombro del camino. Y porque esas cosas pueden estar trabando nuestras oraciones. ¿Qué es limpiarnos? ¿Cómo puedo empezar? Cambiar mi manera de pensar. Cambiar mis malos pensamientos, restaurarlo, acomodarlo a lo correcto, alinearlo con lo de Dios. ¿Cómo hacemos? Mire, para darnos cuenta, venciendo malos hábitos, costumbres, forma de actuar, forma de pensar. Y lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar, que están mal. Tentaciones, por ejemplo. Me estoy tentando con cosas que está prohibido, que están mal en mi vida. Saber reconocer que no es que somos un desastre de cristianos, no. Uno tiene que reconocer, cuando tienes tentaciones, tiene que reconocer que venimos del mundo, donde quizás practicamos o no, o vimos, o lo aprendimos de esa manera, cosas malas, malas costumbres, que se arraigó a nuestra vida y la vimos normal. Si nos criamos en una casa donde vimos tanta infidelidad de nuestros padres, hoy lo vemos normal. Si venimos de una iglesia que vimos tantas infidelidad y que cambiaban de esposo, yo hoy lo veo normal. Entonces voy a una iglesia buena y se me hace raro eso. Y puedo orar, puedo pedirle a Dios, pero sigo en la mía porque yo ya me acostumbré a verlo, ya lo vi en mis padres, los vi en mis amistades, lo vi en el mundo. Por eso Dios dice no os conforméis, que no nos tenemos que conformar al sistema del mundo. Porque tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber para que los resultados lleguen. Porque Dios quiere bendecirte en tu economía, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa, con tu ministerio, con todo. Pero no se puede seguir a Dios a la manera de nosotros porque Dios no... Si no le agradamos a Dios, Dios no puede bendecirnos. Y Satanás usa muchísimas veces nuestra concupiscencia. ¿Qué significa la concupiscencia? Significa deseos desordenados de mi vieja vida. Deseos malos que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Deseos incorrectos. Deseos de bienes, de sexo, de mujeres. Y que a veces quizás lo practicamos por años, nos gustó, creíamos que era normal, pero hoy estamos en un camino
de Dios que hoy tengo que renunciar a eso que hice, que fueron pecados de mi juventud o mis viejos deseos engañosos, lo tengo que sacar para que Dios pueda usarnos completamente y para que las bendiciones puedan entrar como un río que va corriendo en nuestra casa. Porque dice, bueno, pero hoy conocí a Dios y ya no hago lo de antes. Sí, puede ser. Puede ser que hemos dejado gran parte, un 90% de esa parte, pero quedó un 10%, que no me doy cuenta. Porque está arraigado en mis carnes, en mis recuerdos, y lo tengo que eliminar. Para que las peticiones que le haga a Dios sean contestadas. Para que las oraciones sean contestadas. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Amados, hermanos míos, no erréis. Porque hoy quizás empieza a minimizar algo que para el reino de Dios nos sirve, pero como vimos tantas cosas y está tan arraigado la concupiscencia del pasado, los deseos desordenados que teníamos antes, hoy no nos damos cuenta y minimizamos algo que para Dios está mal y para mí no es para tanto. Una mirada, por ejemplo. Cuando Dios pone que David miró, desde ahí empezó a hacer algo terrible para toda su familia. Y por más que oraba y por más que hacía lo que hacía, no era del agrado de Dios. Así nos puede pasar a nosotros, minimizamos algo, claro, porque vimos tantas cosas en el mundo, vimos tantas televisiones, o lo vemos hoy. Vemos que todo el mundo se separa, que todo el mundo no le importa tres bledos los hijos, y si se tiene que separar, se separan, si se tiene que besar adelante de los hijos con otro que no sea el papá, se besan, y todo eso nos va contaminando de una manera que minimizamos lo que dice Dios, que minimizamos la santidad de Dios. Por eso dice el Señor, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando resistió esa prueba recibirá lo que oró, lo que pidió. Entonces mi hogar era un desastre, empieza a fluir la bendición. Mi economía estaba trabada y empieza, no sé, se empiezan a abrir puertas donde no se esperaba. Empiezan a abrirse negocios que ni me lo imaginaba. Había enfermedad y la enfermedad empieza a huir de nuestra vida. Empieza a huir. Y vivíamos lleno de pastillas. Y empieza a huir, empieza a huir, empieza a huir. ¿Por qué? Porque empiezo a sacarme esa tentación, a vencerla esa tentación. Y recibirá, dice Dios, la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y como decía antes, como hablábamos de Elías, a veces estamos en un terremoto, estamos en un terremoto matrimonial o en un terremoto de una crisis financiera o con nuestros hijos o con algunas personas, y creemos de que Dios nos está probando para ver si resistimos. ¿Cuánta gente escuché que tiene cáncer y dice, y Dios me está probando, ¿no? Me está probando para ver hasta cuánto resisto? ¿Usted se cree que Dios se va a manejar con eso? Dios no tiene contacto con la maldad. No se maneja con eso. Las cosas de Dios son un silbido suave y apacible, un llamado de amor. No, Dios nunca te va a decir, tenés que venir conmigo porque si no te borro de mi lista. No, Dios te va a llamar siempre con amor. Siempre. Porque Dios no obliga a nadie a obedecerle. Por eso, si cada uno es tentado, tiene que entender de que la concupiscencia, la vida que vivía antes,
es la que me atrae y me seduce, que yo superé un montón de cosas. Hoy me di cuenta de un montón de cosas, de que estaba mal, no sé, tirarse plato cuando peleaban el matrimonio, o ya no soy infieles como eran mis padres, pero alguna mirada de polleritas cortas todavía sigo. Entonces minimizo, después de todo lo que vi, hoy minimizo la santidad completa de Dios. Y en Dios somos nueva criatura. Y los deseos desordenados de mi vieja vida tienen que desaparecer de mi vida. Tienen que huir de mi vida. Lo tengo que erradicar de mi vida. En Efesios 4, versículo 21, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa? Concupiscencia. Renovaos, en el versículo 23, en el espíritu de vuestra mente. Nueva manera de pensar. Nada de minimizar, sino saber que lo que dice Dios es lo justo, es lo correcto y lo que me va a traer la bendición. En el 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y santidad de la verdad. Por eso, vuelvo a repetir, quizás no somos tan desastres como cuando no conocíamos a Dios, pero hoy quedó un 5%, un 2%, un 10%. Y eso está arraigado en mis recuerdos, en mi carne, y lo tengo que limpiar. ¿Cómo lo elimino? Enfrentando cada día y renunciando a cada deseo que puedo tener que Dios dice que no, porque para mí no va a parecer tan malo, pero Dios dice: esto no, esto no, esto no. Cuando alguien cae en pecado, no es que un día que cayó de un día para el otro, no, toda situación tuvo una previa. Toda situación tuvo una previa. Primero se mira, segundo se piensa, después viene un coqueteo, después viene la mentira, después vienen las llegadas tarde. Mi primera mirada puso un pensamiento, algo que me hice el bocho, algo que maquiné, algo que empiezo a soñar, empiezo a tener astucia, empiezo a hacer algunas trampitas, algunas peleas, se suman conversaciones, coqueteos, risas que no tengo que tener con alguien que no sea mi cónyuge. Y todo esto se practica en el mundo. Por eso uno tiene que tener cuidado hoy, porque uno dice: bueno, yo estoy salvado porque nací con padres cristianos, mi abuelo era cristiano, me llevaba a la iglesia mi abuelo. Pero hoy estás trabajando en un lugar donde el 90% de esas personas, por no decir el 99%, están separadas. Y los años van pasando y no es igual la fuerza cuando tenés 20 que cuando tenés 40 ni cuando tenés 60. Porque a veces vienen los problemas y alguien te dice: ¿y todavía seguís aguantando esa situación? ¿Todavía seguís aguantando? ¿No estás perdiendo tu vida? Mirá que la vida es una sola. Y uno va a tener que estar fuerte para saber lo que dice Dios. Decía David: me he guardado de mi maldad, porque Dios me premió conforme a mi justicia. Me ha recompensado Dios por empezar a hacer lo correcto, por guardarme. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos exige para que vivamos bien, para que rompamos con un montón de cosas, porque atrás de todas esas cosas, atrás de una mirada, empieza a estar un espíritu de maldad.